Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Lucio Martínez Villada. Él es director de Jóvenes Republicanos en Argentina. Bienvenido, Lucio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, por suerte, desde acá, desde Argentina, la cuna del peronismo. Ya empezamos bien. Buenas tardes, Lucio. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Bueno, Lucio, parte de lo que queremos hacer en esta entrevista, además de, por supuesto, analizar el contexto político de ese país, que están pasando cosas muy interesantes, es empezar un poco Sin duda, siempre pasan cosas interesantes. Siempre, sí, es empezar un poco con tu historia personal, porque apenas tienes 17 años, ¿no? Y bueno, no te dejaste conquistar o engañar por las ideas de la izquierda, y quiero que nos comentes eso, cómo a una edad tan temprana no fuiste engañado por esas ideas, sino que te fuiste por el liberalismo, Lucio. Bueno, yo siempre fui liberal y tuve una sensibilidad de centro-derecha de derecha. Yo creo que es algo con lo que se nace casi, ¿no? Digamos, una cuestión de visión que uno tiene. A mí siempre me generó rechazo las ideas de izquierda, en particular todo el relato, no me entraba en la cabeza cómo alguien realmente podía ser comunista. Yo me acuerdo teniendo 11, 12 años de escuchar, por ejemplo, a la presidenta de mi país en su momento decir unas barbaridades, por ejemplo, que el Estado tenía que intervenir y que los demás, qué sé yo. Y yo en su momento, bueno, le hacía preguntas a mis padres y siempre recaía en la conclusión de que o mentían o eran muy tontos. Y bueno, después eso llevó a cabo un desarrollo ideológico en mi persona y todo terminó en lo que soy hoy en día, un liberal clásico. Eso es después de haber leído, lógicamente, y haberme formado, porque uno no puede sostener sus pensamientos en la contrariedad, es decir, yo no me puedo definir simplemente como anti-kirchnerista, como sería, por ejemplo, de chiquito, que yo desde muy chico, digamos, tal vez por cierta influencia de mis padres, puedo llegar a ser, me empecé a oponer a lo que era el régimen kirchnerista. Durante toda mi infancia, hasta los 13 años más o menos, no, hasta los 11, 12 años, viví en un régimen totalmente populista, que es el kirchnerismo, que conlleva con sí mismo una suerte de pauperización, digamos, de constante lío y constante también constantes situaciones ridículas que empiezan a suceder, que son a cabo, digamos, son el producto de un sistema populista que toma la mentira como bandera, porque en definitiva se sostiene todo por un relato que no existe, y es el relato. Sí, totalmente. Fíjate que nosotros pudimos conversar hace algunas semanas con Iñaki Gutiérrez, otro joven también de Argentina, y él denunció... Él denunció el tema de la educación, del adoctrinamiento. ¿Tú crees que a pesar de esto, la juventud de Argentina está también rechazando estas ideas? ¿O ustedes son algunas excepciones y la mayoría de los jóvenes más bien se está yendo hacia la izquierda, Lucio? Mira, Esteban, yo estoy convencido de que estamos ganando la batalla cultural, lo que nosotros llamamos la batalla cultural, que es la batalla de ideas. Y esa batalla no se da con armas en la calle, como lo dieron en los 70 los izquierdistas en mi país, y lamentablemente eso terminó en una dictadura militar. Esta batalla se da día a día en redes, se da en las calles, se da en la televisión, como en este momento, y con lo que están haciendo ustedes justamente, que es un canal, digamos, un programa, una tendencia, digamos, realmente muy positiva ver latinoamericanos hablar desde esta postura, ¿no? Entonces, sí hay algo que estoy entendiendo, es que en todo mi país
hay un giro importantísimo al liberalismo. Todo el discurso se está girando a la derecha, porque el otro día, por ejemplo, ayer o anteayer, Cristina Fernández de Kirchner, que ahora es vicepresidenta del gobierno, digamos, vicepresidenta, lógicamente en ciertos términos bastante amigables, se puede llegar a decir, del otro día dijo que el capitalismo es el sistema más eficiente que existe. Es decir, y encima no solamente no se limitó a decir eso, sino que encima siguió despotricando al comunismo, diciendo que no había funcionado, de que se había caído el muro de Berlín. Es decir, que el populismo en Argentina, para sobrevivir, está entendiendo que necesita un giro a la derecha para seguir respirando. Porque el fracaso rotundo del gobierno de Alberto Fernández, que se ha convertido, primero ha tenido un periodo de ineficiencia total, donde no comenzó hasta marzo del 2020, donde el gobierno prácticamente una continuidad bastante mala de lo que era el ámbito, digamos, la temperatura que había, digamos, a fines del 2019, donde el gobierno parece que no empezaba. Y en 2020 empezó con una suerte de imposición de una tiranía, porque en 2020, digamos, el presidente con no me acuerdo cuántos casos, menos de 100 casos seguramente, empezó una cuarentena que comenzó el 20 de marzo y terminó, se puede llegar a decir, hay una línea difusa, pero casi que en noviembre más o menos. O sea, estamos hablando de una cuarentena casi eterna que terminó sofocando todos los sectores de la economía, terminó encima con imágenes como la que vimos del festejo de la mujer de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, que ahora, bueno, aparentemente están esperando un hijo. La mujer de Alberto, en agosto, creo, del 2020 más o menos, organizó un festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos, y solamente se sabe eso por fotos que se terminaron difundiendo un año más tarde. Es decir que el presidente ni él mismo acató las reglas y las normas que le impuso al resto de la ciudadanía, encima de forma inconstitucional, porque la Constitución, nuestra Constitución, en el artículo 14, protege las libertades individuales, entre ellas la libertad de tránsito, la libertad de circulación, ¿no? Y además, nosotros en la Constitución Nacional lo que tenemos es una particularidad bastante especial de lo que es Argentina, que es que todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía y rango constitucional. Es decir, que el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, está protegido como texto madre de la Constitución. Es decir, que todo lo que hizo el presidente durante ese tiempo, que fue en definitiva cercenar de forma sistemática nuestras libertades, fue absolutamente inconstitucional. Y además la metodología ya jurídica que utilizó, yo no soy abogado, pero lo hago sosteniéndome en gente formada, digamos, que ha opinado al respecto, es también totalmente anticonstitucional. Estuvo emitiendo una caterva de decretos durante todo el año para sostener su política, que ni él mismo pudo sostener. O sea, eso demuestra el nivel de ridiculez de lo que pasa en Argentina. Y después de esta mala administración de la pandemia en Argentina, lo que terminó sucediendo es que podían redimirse, el gobierno podía redimirse con la compra de vacunas, o sea, con la buena administración final de lo que puede ser la inoculación y la prevención del contagio del resto de la población que todavía no se había contagiado. Sucede que cuando hicieron la compra, primero que nada no compraron las Pfizer por cuestiones ideológicas, porque eran las vacunas imperialistas y demás, sectores del gobierno saliendo a despotricar, incluyeron una cláusula en la ley de compra de vacunas que específicamente parece que era la palabra mágica que hizo que Pfizer se fuera, o sea, que se fuera totalmente de las negociaciones, y terminaron acordando un año después, porque nosotros Argentina teníamos reservado una cantidad específica de dosis por haber participado de los testeos, digamos, de las pruebas. Es decir que, digamos, hicieron una muy mala compra de vacunas, y no solamente eso, sino que cuando llegaron las pocas vacunas que compraron, se vacunaron ellos primero. Es decir que es muy irónico que los socialistas o los socialdemócratas o aquellos que se reivindican como de izquierda o populistas, es decir, que se supone que están abogando por pertenecer al pueblo,
son los primeros que se ponen enfrente de la fila, encima de todos, y aplastan a todo el pueblo, y se vacunan ellos primeros, y no solamente ellos primero, sino que a sus familiares, a los tíos, a los primos, a los abuelos, a todo el mundo. Como pasó, por ejemplo, incluso con el presidente de la Cámara de Diputados, que vacunó a los padres, digamos que yo no sé, que yo no tengo nada personal en contra de los padres de Sergio Tomás Massa, pero la verdad que, digamos, no entiendo por qué no podrían haber esperado un poco más. Y no me encuentro esta otra explicación por haberse inoculado antes, más que tener esa relación de parentesco con el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y la juventud en Argentina a qué liderazgo está apuntando en estos momentos? Ya que hay ese cambio y están yéndose hacia la centroderecha o están siendo más conservadores, ¿a quién visualizan como un líder que puedan seguir con mucha fuerza o los líderes con los que pueden seguirlos con mucha fuerza? Bueno, el líder actual del liberalismo en Argentina es el principal y el más grande de todos, es Javier Gerardo Milei, que se presenta como diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires. Para aquellos espectadores que no son ajenos a Argentina y no conocen a Milei, que creo que son pocos los liberales en toda Latinoamérica que realmente no lo hayan escuchado nombrar, pero Javier es economista, es una persona que es totalmente ajena a la política, y por cuestiones de que se ha difundido tanto sus presentaciones y demás en medios y su mensaje, se ha convertido en el economista más popular de Argentina. Y eso ha despertado en los jóvenes un movimiento nuevo, es decir, un nuevo movimiento o una nueva ola de un movimiento liberal, porque en Argentina se ha dado un proceso liberal en los 80s, ¿no? Y hemos tenido cierta representación del liberalismo, pero esa representación antigua del liberalismo estaba dado más que nada en los sectores altos de la sociedad, que se podían dar el privilegio tal vez de acceder a estos estratos, se puede llegar a decir académicos, donde se daban este tipo de ideas. Ahora lo que estamos viendo es un fenómeno muy interesante de liberalismo popular, es decir, que en las villas, nosotros como llamamos a los barrios humildes, que de caracterización propia de Latinoamérica, que bueno, tienen otros nombres en otros países, pero bueno, en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires es donde mejor le fue a Javier Milei, de hecho. Y hay algo bastante interesante que está sucediendo, que es un fenómeno donde la izquierda está perdiendo representación, o el kirchnerismo está perdiendo representación, y esa gente se está yendo con Javier Milei porque se da cuenta de que no solamente los estafaron, sino que estuvieron todo este tiempo militando ideas que realmente no funcionan y los sumen más todavía en la pobreza. Y ven en Javier, creo yo, una esperanza. Lógicamente, bueno, Javier no es la única persona que existe del liberalismo en Argentina. ¿Quién ¿no? más? Pero sí, voy a agregar a algunas personas. En la provincia de Buenos Aires se presenta José Luis Espert, que es otro economista que tiene una vasta, es doctor en economía, si mal no me equivoco, es una persona ultra formada en el campo, que bueno, si no estás en la ciudad de Buenos Aires, estás en la provincia, imagino que un liberal lo podría llegar a votar a él. Y después en el resto del país, sí tenemos algunas representaciones académicas del liberalismo, pero que tal vez no están tan metidas en la política, como puede ser, ahora que se me vengan a la cabeza, Agustín Echevarne, bueno, Gustavo Lázari sí estuvo en una lista, por ejemplo, que es otro liberal bastante importante, Miguel Borgiano, que es un economista, Manuel Adorni, hay un montón de figuras liberales, y bueno, de lo que es el academicismo clásico, lógicamente está Alberto Venegas Lynch, hijo, que es probablemente la figura más importante del liberalismo en términos académicos que tenemos en nuestro país, que es un prodigio tenerlo. Yo creo que probablemente de las personas, yo creo que es el referente más importante del liberalismo en Latinoamérica incluso. Ahora bien, entonces, Lucio, ¿a qué atribuyes tú el sí. éxito de Javier Milei para tener esa proyección que tiene dentro de la Argentina en este momento? ¿A qué se lo atribuyes específicamente? Javier Milei construye sus bases en el fracaso de un modelo que se viene repitiendo de distintos modos, de distintos colores, de distintas formas, pero es el mismo modelo en definitiva, que es el Estado interviniendo sobre nuestras vidas, y no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre el conjunto incluso del Estado, digamos, de aumentando cada vez más su influencia y su desarrollo. Es decir, Argentina pasó de tener la economía más próspera del mundo en 1895 con el presidente Roca,
éramos el país más rico del mundo, es decir, el PBI per cápita más alto del mundo, que pasamos en 1830 de ser un país de bárbaros a eso, digamos, en menos de 40 años. Es decir, cuando se implementaron en Argentina las ideas liberales, cuando el mercado triunfó en Argentina y el Estado se limitó a las funciones por las que fue diseñadas, es decir, un Estado que existe para ser mediador, un Estado que existe simplemente para contener, digamos, como marco jurídico a la existencia del mercado, ¿no? Y obviamente, bueno, cuestiones de seguridad interna, seguridad exterior, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el Estado comenzó a desfigurarse, lo que es eso, yo creo que le atribuiría eso probablemente a la pérdida de influencia de lo que es el Partido Autonomista Nacional en 1916, más o menos, posterior a lo que es la reforma de la ley Sáenz Peña, que convierte al voto popular. Yo no estoy en contra del voto popular, pero bueno, el voto popular lo que hizo fue que otras alternativas que no son liberales tengan más facilidad para acceder al poder, como puede ser, por ejemplo, el radicalismo. El radicalismo tuvo una buena presidencia, que creo que fue la de Marcelo Torcuato de Alvear, pero después tuvo un paupérrimo líder que yo la verdad que denosto, que es a Irigoyen, que bueno, comenzó de nuevo con lo que es el caudillismo en Argentina, que se había dejado atrás con Rosas. Entonces empezó con una nueva tendencia de estatismo. Durante la presidencia de Irigoyen se dio el único pogromo, creo, en la historia de Latinoamérica, es decir, o sea, que incluso en materia social fue un desastre. Sí se dieron ciertos avances en materia de derechos laborales, como le llaman ahora en Argentina. Hay ciertas cuestiones que se pueden llegar a ver por ese lado. Yo no soy antirradical, la verdad que en este momento están en la coalición opositora el radicalismo, y sé que hay sectores que son, sin dudas, se puede llegar a decir, rescatables. Pero después en la Argentina se procede en los años 30 con una década bastante oscura de autoritarismos, y todo termina, digamos, con una suerte de modelo de constante intervención por parte de las fuerzas militares en Argentina. Cuando algo no les gusta, digamos, terminan interviniendo sobre los gobiernos electos democráticamente. Y uno de esos generales, el vicepresidente de la dictadura militar, Juan Domingo Perón, accede al poder en 1946 por medios democráticos, pero bueno, era vicepresidente de la dictadura, no nos podemos olvidar de eso, y fue secretario de Trabajo y Previsión. Ahí vino en definitiva la debacle, pero interesante de lo que estamos viendo en Argentina es justamente lo que mencionaba, de cómo el arco político está girando hacia la derecha, ¿no? Justamente con lo que estaba pasando, por ejemplo, con Cristina Kirchner, que mencionaba. ¿Cuáles han sido las reacciones ante esas declaraciones de la vicepresidente, Lucio? Porque ahora ella está hablando del capitalismo, admitió que el Banco Central es el que genera inflación, habló en contra de la expropiación incluso. Entonces, este cambio de discurso de una de las principales figuras del socialismo del siglo XXI en la región, ¿qué reacciones generó en la ciudadanía, Lucio? Bueno, yo te puedo hablar desde el movimiento liberal. Lo que sentimos lo define en una palabra: ganamos. Es decir, ganamos. Ganamos la batalla cultural, ganamos la batalla de ideas, y estamos encaminados a tomar la presidencia de la Nación en 2023. Y no un movimiento liberal único, puro, o extremista, como lo quieren plantear algunos. Nosotros estamos abiertos obviamente a la construcción de alternativas, y yo creo que lo que se va a consolidar para 2023 es una combinación de centro-derecha liberal que puede llegar a tomar el poder en Argentina, y lo va a hacer, porque ante la destrucción total del peronismo, que es lo que está a manos del kirchnerismo, ¿no? Que es el secuestrador, el gran secuestrador del peronismo, yo creo que esta gente está acabada. Es decir, o sea, ¿y quién sería el candidato de ese grupo? ¿Quién sería el candidato posible para que se presente en 2023? Mira, me parece un poco temprano para plantearlo. Yo sé que Javier tal vez tiene aspiraciones presidenciales, tal vez no, tal vez es muy temprano, en 2023, como algunos le sugieren. Yo sé que una de las personas que tiene aspiraciones presidenciales para 2023
de la coalición opositora, que bueno, tiene sectores que son más liberales que otros que son totalmente socialistas, incluso más que algunos sectores del kirchnerismo. Es decir, es todo medio raro en Argentina. Yo creo que lo único que nos separa es una cuestión moral, es decir, que de un lado, digamos, de una coalición hay una suerte de conformación totalmente corrupta, una organización ilícita que es el Frente de Todos, que se comportan como tal, como una mafia, y del otro lado está Juntos por el Cambio, que, a ver, tiene sectores, lógicamente, pero en general tiende a una suerte de heterogeneidad ideológica total, desastre en materia, digamos, de desorganización de ideas, porque parece que se impulsan para un lado o para otro, dependiendo de lo que les convenga, porque la ley de alquileres, por ejemplo, que impulsó uno de los diputados Juntos por el Cambio, que es una ley que fue un avance total contra la propiedad privada, es decir, es una regulación total de los alquileres, un montón de cuestiones que derivaron en que sea una catástrofe para los inquilinos en toda la República Argentina. Bueno, eso lleva justamente a que ahora digan, bueno, no, ahora queremos derogar la ley de alquileres. Pero ibas a mencionar a alguien que creo que tira más hacia el lado liberal, no sé quién tiene aspiraciones presidenciales, ¿será Patricia? Sí, yo creo que de ese sector probablemente la persona que tenga aspiraciones, por lo menos la más importante que tiene aspiraciones presidenciales, y creo que representa dentro de todo una conformación de centro-derecha, es Patricia Bullrich, que es una referente que yo políticamente le tengo aprecio, creo que tiene cierto futuro político. Ahora, lógicamente, no le tengo aprecio político a la conformación de la izquierda, de Juntos por el Cambio, que creo que no se puede llegar a formar gobierno con gente así, digamos. O sea, yo, a ver, por más que estoy en un dilema en el sentido de que no quiero, o sea, no le entregaría el poder 4 años más a los kirchneristas por no ponernos de acuerdo a nosotros, que sería un error grave. Ahora, tampoco me parece correcto formar coalición con personas que están en contra de nuestras propias ideas, es decir, es una cuestión lógica. Acá en Argentina, en el 2023, lo que tiene que triunfar es una opción liberal, o por lo menos que tenga entendido las reformas que son necesarias, que son liberales. Yo no estoy esperando purismo. Desde la experiencia, y te lo decimos Colín y yo, estás en lo correcto, darle espacio a gente que al final atentan contra la libertad, que lo que va a querer es impulsar sus agendas socialistas, así sean suaves, termina es más bien en dándole un respiro al socialismo carnívoro, ¿no? Ahora, podría pasar que la izquierda se lance con el kirchnerismo por un lado, Juntos por el Cambio se lance por su lado y una coalición de centro-derecha se lance por otro. En ese escenario, ¿quién podría ganar? Yo creo que las ideas de la libertad están en tal alza, es decir, estamos en un momento de tal subida del liberalismo en toda Argentina, que es muy probable que podamos disputarle desde una muy buena posición a lo que es la izquierda no kirchnerista, representada por ciertos sectores de Juntos por el Cambio, llámese tal vez el arretismo. Yo no tengo un odio patológico contra el macrismo ni nada por el estilo. Yo creo que acá Mauricio Macri, por ejemplo, no es el problema. Yo creo que, digamos, revisando lo que fue la gestión de Mauricio Macri, se cometieron claramente un montón de errores. Ahora, creo que gran parte de los errores fueron cometidos por una gran falta de experiencia en muchos campos de lo que es la administración pública. Y espero honestamente que si vuelven a acceder al poder una alternativa socialdemócrata, antikirchnerista, tenga entendido como mínimo ciertas cuestiones que son básicas, que decir que Argentina, por ejemplo, no puede seguir con la cantidad de impuestos que tiene. Yo creo que eso lo han entendido, porque se han comprometido, por ejemplo, Juntos por el Cambio, a no votar más impuestos. De ahí a que lo cumplan, exacto, veremos. Eso te iba a decir, los políticos no es que la palabra de los políticos valga mucho. Ya para ir finalizando, Lucio, tus predicciones para las próximas elecciones parlamentarias. Vi algunas encuestas y creo que Milei ya está en empate con Santoro, pero bueno, más o menos qué se sienten en las calles. ¿Tú crees que puede hacer Avanza Libertad la segunda fuerza en la capital y qué se habla, por ejemplo, en otras partes como en la provincia? Yo creo que
lo que estamos por ver en noviembre es la derrota final del kirchnerismo, que nos va a dejar en la recta final para tomar el poder en 2023. El kirchnerismo está totalmente demolido en términos políticos, no tienen oportunidad de ganar las elecciones. Yo creo que van a ser incluso una peor elección de la que hicieron hace unos meses, en septiembre. Y lo que vamos a ver sin dudas es cómo se renace la esperanza liberal en la Argentina, ya desde lo que son los resultados reales. En la ciudad de Buenos Aires, yo estoy convencido de que el liberalismo tiene la gran oportunidad de salir segundos, es decir, de dejar al kirchnerismo como un fenómeno de tercera fuerza en la capital federal. Eso yo creo que es imperativo, en el sentido de que es importante que los jóvenes entendamos la necesidad de meternos en la arena política. Es decir, nosotros ahora estamos viendo cómo nuestras ideas están triunfando por primera vez en muchos años. Y no hay que desaprovechar eso, porque no hay que ceder ante estos movimientos de tinte de izquierda y demás, que intentan apelar a nuestro voto juvenil con propuestas que en definitiva no solucionan nuestros problemas reales. Es decir, a mí me parece fantástico que empecemos a hablar sobre, por ejemplo, despenalización de drogas o demás, pero me parece que la verdad que en una Argentina con 53% de pobres es un insulto al elector empezar a hablar de este tipo de temáticas como si fueran el centro de la campaña. Es decir, que las alternativas de izquierda ya no apelan al voto juvenil. Han perdido la batalla, están destrozados, y yo creo que no hay que ni siquiera darles cabida a los debates políticos con aquellas personas digamos, referentes de izquierda, porque no tienen ninguna oportunidad de siquiera acceder tal vez a una banca en la capital federal, como están en este momento. Pero la verdad que lo que espero es que prime las ideas de la libertad, porque vamos a triunfar en la capital federal y vamos a triunfar de forma digna. Que así sea. Que así sea, no, y quería además, antes de finalizar, extenderte una felicitación, porque algo que nosotros en este espacio siempre hemos dicho es que a la izquierda hay que arrastrarla en los escenarios que podamos hacerlo. Lo ha hecho Juan Ramón Rayo con Gustavo Petro en el área académica, lo han hecho personas desde el activismo, lo haces tú desde el programa con esos debates, tú junto con otros jóvenes que hemos estado observando desde este espacio, así que sigan adelante. Y bueno, Argentina definitivamente yo creo que tiene esperanza, cosa que yo creo que hace 2 años no se veía. Así que bueno, mis felicitaciones y muchas gracias por habernos acompañado en Contrapoder 3.0, Lucio. Muchas gracias, Lucio. Era Lucio Martínez Villada, analista joven, importante pues, joven, con unas ideas muy claras, hablándonos sobre lo que va a ser el futuro en Argentina, en una perspectiva de cómo lo ve él como muchacho joven, 17 años. La verdad es que da gusto escucharlo hablar, y como dijo Esteban antes de finalizar el programa, pues hay esperanza, porque cuando uno ve esta juventud así, decidida, educada, convencida de lo que está haciendo, con ideas muy claras, sin duda alguna el país tiene mucho futuro, porque al final del día pues el país es para las generaciones de relevo. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.